Hola amigos, ¿qué tal? Acá continuamos con nuestra serie de videos en la cual les estoy enseñando cómo usar HiConnect. En videos anteriores les he mostrado cómo descargar e instalar HiConnect, cómo registrar una cuenta en HiConnect y ahora vamos a ver cómo registrar un dispositivo en una cuenta HiConnect o cómo registrar cámaras de seguridad en HiConnect. Ok, como es de suponer, ya tenemos instalada nuestra aplicación y hemos registrado una cuenta en HiConnect. Dicho esto, bueno, procedemos a abrir nuestra aplicación. Esperamos que se abra, obviamente. Ok, entonces para registrar un dispositivo en una cuenta de HiConnect tenemos, digamos que, tres opciones, si no estoy equivocado, para hacerlo. Una de ellas es presionando este botón rojo que podemos ver acá, que dice agregar dispositivo. Acá, apenas nosotros lo presionamos, directamente nos va a llevar al lector de código QR. Si presionamos el signo más que está acá arriba en la parte superior derecha, la primera opción que dice escanear código QR es lo mismo que cuando presionamos el botón rojo, igual. La segunda opción nos dice añadir manualmente. Acá lo que debemos hacer es registrar nuestro serial, o sea, digitarlo, y presionamos el botón que nos aparece acá como un disquete en la parte superior derecha. Lo presionamos para guardar y seguimos el proceso que vamos a seguir ahorita. Vámonos atrás para mostrarle otra opción. Presionamos nuevamente aquí en más arriba. La otra opción que dice dispositivos en línea. Nosotros al presionarlo, él nos va a detectar los equipos, obviamente de la misma marca, o sea de la misma empresa, de la Hikvision, que tengamos en línea. ¿Qué diferencia hay en esto cuando lo conectamos por el código QR y por el serial? Esto quiere decir que si nos conectamos a una red diferente, obviamente no vamos a tener acceso a ello. Entonces, si quieren verlo únicamente cuando estén en la casa, si no tienen internet, lo pueden hacer así. Si están de pronto en una finca, una parte que sea muy amplia y quieren tener acceso al dispositivo porque no tienen internet en el momento, obviamente deben tener una red Wi-Fi, que es muy diferente a lo del internet. Se conectan y ya tendrán acceso a él. Pero ya saben, como les dije anteriormente, si se conectan a una red diferente de internet en otro lado, no van a tener acceso a los equipos. Ok, vámonos atrás entonces. Obviamente en este caso ya debemos tener en pantalla el código QR de nuestro DVR. Para acceder entonces al código QR, obviamente debemos desbloquear el DVR. En caso de que tenga algún tipo de bloqueo, entramos a la parte de sistema, red, configuración avanzada y acceso a plataforma. En este caso estos son los pasos para el DVR que tengo, que es un 7204 HQHI K1. Ok, entonces vamos a presionar en agregar dispositivo y vamos a leer nuestro código QR. Listo, aquí vemos que ya detectó el dispositivo. Presionamos el botón añadir y nos dice que el proceso para agregar ha finalizado. Presionamos en siguiente. Acá, si ustedes desean, le pueden cambiar el número, le pueden cambiar el nombre, esto por organización, para saber a qué dispositivo van a ingresar en caso de que tengan varios. Si no, obviamente ya saben cuál es el que tienen agregado. Sí, solamente en este caso vamos a agregarlo como casa. Presionamos en guardar. Yo, por motivos de explicaciones a ustedes, bueno, no le voy a aceptar las autorizaciones, porque en este caso yo soy el que estoy haciendo como técnico y eso. En el caso de que ustedes deseen autorizar los permisos, les recomiendo que lean bien lo que van a hacer. Así que bueno, ya saben. Bueno, más presionar en omitir, aquí en la parte superior derecha. Dice ayúdenos con la autorización de dispositivo, y le presionamos ignorar. Ok, entonces acá nos sale ahora una nueva ventana emergente que nos dice que el sistema operativo Android puede bloquear las notificaciones push. Compruebe la configuración para recibir alertas instantáneas. Acá vamos a presionar en la opción que dice no volver a molestar, porque más adelante en la aplicación vamos a activar esta notificación. Así que vamos a presionar en no volver a mostrar. Y listo, como podemos ver, ya aquí tenemos agregado nuestro dispositivo a la cuenta de HiConnect. ¿Qué debemos hacer ahora? Bueno, presionamos nuestro dispositivo, acá en este caso que es casa, y podemos ver que tenemos acceso acá a las cámaras. Para poder ampliarla, obviamente le damos clic a ella. Y como podemos ver, ya tenemos el acceso a nuestras cámaras de seguridad. O sea, ya hemos registrado
una cámara de seguridad a nuestra cuenta de HiConnect. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. En el próximo video vamos a ver cómo ver las grabaciones en HiConnect. ¡Chao pescado!